Gloria, le damos gloria. Damos gracias a Dios por su presencia, por los levitas. Puede tomar su asiento. Maravilloso Dios. Dios me ha dado este mensaje, hermanos. Se llama de gloria en gloria. El deseo de Dios es que el cristiano vaya escalando de gloria en gloria, de poder en poder. Es necesario entender que Dios nos llamó a crecer. Toda la iglesia está llamada y obligada a crecer en Dios. Nosotros no podemos estancarnos. Satanás quiere un pueblo estancado, que se estanque, que quede niño, porque a él le conviene. Gálatas 4:1 dice, mientras que el heredero es niño, camina como un esclavo. Entonces, mientras nosotros no tengamos madurez, no crezcamos en el conocimiento de la palabra, en el conocimiento de Dios, no crezcamos en el poder de Dios, Satanás se señorea sobre la iglesia. Por eso es que la iglesia tiene que preocuparse por crecer. Ese es el deseo de Dios, que la iglesia crezca para que pueda ser un instrumento de bendición en las manos de Dios. Ustedes fueron llamados a ser de bendición para otros. Ese es el propósito de Dios. Dios nos unge, nos rescata, nos unge y nos quiere usar como instrumentos para que podamos ser de bendición a los que nos rodean. Entonces es necesario que la iglesia ponga atención a este mensaje que Dios me ha dado esta tarde, esta enseñanza, que usted tiene que crecer, no lo puede parar, no la puede parar el diablo con los problemas ni nada. Usted tiene que avanzar hacia el propósito de Dios. Dios lo llamó con un propósito para llevarlo de gloria en gloria. Tiene que crecer. Esa es la visión de Dios. Y nosotros tenemos que proponernos, porque el enemigo se va a oponer. El enemigo se va a oponer a que crezcamos. Cuando Zorobabel iba a levantar la casa de Dios, cuando regresan de la esclavitud en Babilonia, no los dejaban levantar la casa. Y le dijo Dios a través del profeta Zacarías, no es con espada, no es con ejército, es con el poder de mi espíritu. Y ahí está la clave donde vamos a crecer, dependiendo del poder del Espíritu Santo. Si no aprendemos a tener una comunión íntima con el Espíritu Santo, no crecemos. El que da el crecimiento es Dios. En Primera de Corintios capítulo 3, dice que Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Por eso la iglesia tiene que apegarse a Dios, enfocarse en lo que está y esforzarse, porque los demonios se van a oponer. Dice que había un monte que no dejaba avanzar a Zorobabel. Dijo, este monte será reducido a nada con el poder del Espíritu Santo. Se levantan murallas que no dejan avanzar al cristiano. Se te levanta un satán, un demonio, y te dice, tú de ahí no pasas. Tú vas a estar ahí, vas a ser cristiano, pero sentado. Tú no puedes crecer, te mantienes, te estanca. Si la iglesia no entiende el mundo espiritual, la iglesia no crece. Si usted le pide una visión a Dios, una revelación, usted se va a dar cuenta que dentro de la iglesia hay mucho niño espiritual. Hermano, yo lo he visto, mucho niño que no ha crecido, porque no se preocupa por crecer. Le entra un conformismo, el diablo le pone un conformismo y agarra una rutina, agarra el evangelio como una rutina. El evangelio no es rutina, el evangelio es relación con el cielo. Debe haber hambre. Tiene que haber hambre por Dios. Si el diablo logra poner un desánimo o conformismo espiritual, ya la iglesia no crece. Agarra un ritmo bien barato. Empieza a orar 15 minutos, ya se cansó, bien, va a la iglesia cuando quiere, ora cuando quiere, hace lo que quiere, empieza a entrar un conformismo espiritual. A Dios se le sirve como Él manda en su palabra, a Dios se le busca con hambre. Si no, no hay crecimiento. ¿Cómo vamos a crecer? Primeramente haciendo su voluntad y buscando al Espíritu Santo con todo nuestro corazón. Y segundo, también buscar juntarnos con personas ungidas, personas que te motiven a buscar a Dios, personas que te transmitan hambre por Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Tú te juntas con una persona conformista y te moriste. De por sí no tiene ánimo la gente, y te juntas con alguien que, ¿para qué buscas tanto a Dios? Te mata. La iglesia tiene que buscar gente que te transmita hambre, que te motive a buscar a Dios, a buscar su presencia. Necesitamos hambre por Dios. Lo que te va a dimensionar es el hambre por Dios, el deseo de servirle. Si no hay hambre por el Espíritu de Dios, no crecemos.
No crecemos porque Satanás te va a levantar problemas y los problemas hacen que la gente entre en un conformismo. Dice, mejor ya no busco a Dios porque el diablo se me levanta por todos lados. Cada escalón que tú vas a dar vas a hacer es a través de sufrimientos y por eso la gente no quiere, porque los escalones se suben a través de lágrimas y el mismo Dios te va empujando. Te va empujando. Oí una anécdota de un pastor estaba diciendo de alguien que un hombre ofreció una recompensa grande porque se casara con su hija. Le iba a dar una herencia grande y todo, pero tenía que atravesar un lugar donde había mucho cocodrilo. Y dice que había una persona, no supo quién lo aventó y atravesó. Y cuando salió de allá la gente lo elogiaba, pero él estaba bien enojado porque alguien lo había aventado. No, qué gusto va a estar, porque sabía que por nada se muere. Entonces, hay cosas que mismo Dios nos empuja a los problemas. Uno no quiere problemas, pero Dios te empuja porque esos problemas te van a formar tu carácter y te van a levantar. Dios permite los problemas. Los problemas no vienen por casualidad, es Dios que los permite, porque a través de los problemas somos formados. A través de los problemas somos empujados. David fue ungido de jovencito. Y David llegó a lo grande. Porque los problemas no lo detuvieron. ¿Qué lo fue llevando a David de gloria en gloria? Los sufrimientos. Dormía en la cueva. Lo correteaba Saúl donde sabía que estaba por ahí, lo seguía. Eso lo fue elevando. Los problemas, pero no lo detuvieron. No dejó que su corazón se ensuciara también. Porque cuando estás en procesos y el diablo enloda el corazón, ya no crecemos. El corazón lo tenemos que cuidar. Para crecer, para subir arriba tiene que haber un corazón limpio. Dice, bienaventurados los de limpio corazón. Tenemos que limpiar el corazón. Si la persona no madura, no toma las cosas espiritualmente, las toma en la carne, no crece. Porque cualquier persona que le dice algo, una mala palabra, ya está bien enojado. Bien enojada, se paró, no crece. Por eso Dios nos llamó a ser espirituales, a ser conducidos por el Espíritu de Dios y a pegarnos a la voluntad del Espíritu de Dios, ser gente espiritual, no en la carne. La carne es contraria a las cosas de Dios. Ahí es donde les quiero mucho. Si no entramos en un mundo espiritual, no sujetamos la carne, no crecemos. La carne, hermano, se enoja por cualquier cosa. Y ahí es donde mucha gente no entiende y toma las cosas en la carne y no crece. No crece porque se va enojado. Por una palabra habla Dios a través de esta palabra fue para mí, se enoja. Y él lo para el diablo. Porque el diablo sabe también que la actitud que tomó la persona. Por eso tenemos que ser maduros y aprender a sacarle provecho a los problemas para crecer. De esa manera vamos a crecer. Es bien, tenemos que entender que así como David fue ungido primero como un niño, después fue ungido como rey de Judá, después de toda la Israel, fue de gloria en gloria, a través de sufrimiento, a través de procesos. Y eso es lo que es el mensaje de la enseñanza, que Dios quiere que crezcamos, pero también que vamos a llorar, que vamos a llorar. Toda persona que usted la ve con un nivel de gloria, es porque hay noches que pasa llorando. Si no, no crece. Dios primero te exprime. Nos tiene que matar para poderse Él meter dentro de nosotros y darnos ese crecimiento espiritual. Pero el deseo de Dios es que toda la iglesia sea dimensionada, vaya de gloria en gloria hasta llegar a la estatura de Cristo. Así dice la Biblia. No que la iglesia se estanque, hermano. Por favor, no agarre esa rutina. Pueblo de esta casa, no agarremos una rutina. Orar 15 minutos. No, tengamos hambre por Dios. Anhelemos su presencia. Cuando se pierde el hambre por Dios, la gente entra en una rutina, entra en una religión, ya no tiene hambre por el Espíritu de Dios. No le importa orar, no le importa leer la Biblia, no le importa venir a la iglesia porque perdió el hambre por Dios. Ya no tiene esas relaciones. Entonces, eso no lo debemos de perder, porque se acaba todo.
lo que te va a motivar, lo que te va a dar crecimiento, aunque tú una noche llores, pero el hambre que sientes por Dios, el deseo que tienes de servirle, eso te va a dar fuerzas, porque va a haber noches que vas a llorar toda la noche, pero algo tiene que motivarte, y te tiene que motivar el deseo de agradar a tu Dios primeramente. Te tiene que motivar el deseo de crecer para que seas un instrumento de Dios en sus manos y pueda ser de bendición a otros. ¿Usted no se da cuenta que hay gente que ni a sus hijos se gana? Cuando nosotros fuimos llamados a crecer para que los que nos rodean vean un crecimiento en nosotros, que hemos madurado, que tenemos la sabiduría de Dios, cómo nos conducimos. La iglesia tiene que crecer en la sabiduría de Dios, tiene que tener la sabiduría de Dios para conducirse, porque Él es nuestro Padre, y Él dice, si alguno está falto de sabiduría, pídala. La iglesia tiene que tener sabiduría, y usted ve que en la iglesia muy poca gente sabe conducirse, no sabe conducirse. Usted los ve y dice, Dios mío, no hay una sabiduría del cielo para conducirse su casa, ni se saben conducir ni como esposos ni como padres. Porque no lloramos al Dios, hay que llorarle a Dios. Nosotros no fuimos formados, nadie nos enseñó, lo que nos va a enseñar es el Espíritu de Dios. Él nos va a enseñar, tenemos que crecer. Tenemos que crecer en el poder de Dios. La iglesia primitiva fue creciendo de gloria en gloria. Fue desarrollándose, hermano. Fueron ungidos primeramente, sopló el Espíritu de Dios, después se volvió a soplar más fuerte y se fueron extendiendo. Pero ellos no querían extenderse, tuvo que levantarles problemas Dios. Vino la persecución y entonces salieron y fueron unos para un lado, otros para otros, y así fue que se fue extendiendo el evangelio. Para eso es que Dios permite los problemas. Llegó Felipe a Samaria, otros llegaron a otro lado, y ahí Felipe empezó a predicar, siendo un diácono, se empezó a ganar un montón de gente en Samaria. Un diácono con una unción poderosa, con la sabiduría de Dios. Usted no ve cuando estaban golpeando a Esteban, qué sabiduría. Se quedaban abriendo la boca. Los estudiados, los escribas que tenían mucho estudio, no sabían qué contestarle, porque tenía la sabiduría de Dios, había crecido en la sabiduría de Dios. La iglesia tiene que anhelar crecer en esa sabiduría. Tenemos que llorarle, dame sabiduría del cielo. Quiero ser sabio para conducirme bajo la guianza tuya y no tropezar. Estos hombres alcanzaron un crecimiento poderoso, no se estancaron. Pedro, siendo un hombre del vulgo, cuando se paraba, dijo, este hombre anduvo con Jesús, mira cómo habla. Fueron creciendo en todas las áreas, en el poder. En el poder también tiene que ir creciendo la iglesia. El poder de Dios tiene que ir creciendo sobre nosotros. La gloria, la gracia de Dios. Por eso cuando una persona ora por un enfermo o algo, por un endemoniado, el demonio tiene que salir. Porque la gloria de Dios está sobre esa persona. Pero si esa persona no crece, no ocurre nada. Aunque ore toda la noche. Pero si alguien ungido ora por esa persona, tiene que pasar algo. Porque es la gloria de Dios. Por eso la iglesia tiene que aprender a querer más gloria, más gloria, más gloria. Porque a través de la gloria de Dios vamos a ser de bendición a otros. La iglesia tiene que anhelar el poder de Dios. Dice que la iglesia tiene que ir de poder en poder. Vea, hermano, muchos cristianos no se preocupan por eso. No se preocupan por el poder de Dios, no les importa. Sin poder no somos nada. El poder de Dios es el que te abre puertas, te abre brecha, el diablo se te levanta y con el poder de Dios lo derribas. Se te levanta un brujo, un demonio. Con el poder de Dios es el que lo vamos a enfrentar. Hermano, si no, iglesia no se preocupa por crecer, los demonios van a pisotear la iglesia. La iglesia tiene que crecer y aplastar los demonios en el nombre de Jesús. Tú fuiste llamado a crecer. No dejes que el diablo te paralice. Avanza, crece. No porque hay problemas. Los problemas van a venir. Pero eso no nos va a estancar. Hay que sacarle provecho a los problemas. Hay que madurar. Y a través de esos problemas escalar, escalar, escalar.
Mientras estemos en esta tierra va a haber problemas. Va a haber problemas. Y más si tú quieres crecer, el demonio que está arriba dice, hay escalones en el mundo celestial. Donde dice el demonio, tú no subes aquí. Y ese demonio te empieza a buscar problemas por todos lados. Te quiere atacar tu cuerpo, te quiere atacar tus hijos, te quiere atacar tu matrimonio, tu finanza, te quiere atacar tu vida espiritual. Por todos lados te quiere buscar problemas. No te quiere dejar cruzar. Y si la persona no se mete en ayuno, no se mete en oración, no vigila, no le llora a Dios y toma las cosas espiritualmente, no crece. A veces Dios va a permitir que se te levante alguien y te ataque. Y la persona empieza al tú por tú, se estancó. Para crecer hay que humillarnos. Para crecer hay que humillar esta carne. Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo, porque se humilló hasta lo máximo, hasta lo sumo. Toda persona que quiere crecer tiene que estar dispuesta a humillar su carne. A humillarse aunque alguien te ataque, tú no puedes contestar. Si no dejamos eso, no crecemos. Cuando una persona se dice, ¿por qué me voy a dejar? Yo he oído cristianos, ¿por qué me voy a dejar? Yo soy cristiano, pero no me voy a dejar. Se paralizó esa persona. No crece, no crece. Porque Dios no le da crecimiento a una gente peleonera. Usted tiene que pelear, pero con los demonios, no con la gente. No crece. Cosas que estancan, hermano. El pleito, el orgullo. La persona empieza a Dios a levantarla tantito, sale y se empieza a elevar. Se paró. Dios se aparta de esa persona y deja de crecer. Toda persona que vive pegadita a Dios, esa persona va a crecer. Dios es algo que crece porque crece. Si su matrimonio lo ponen en manos de Dios, ese matrimonio, su relación va a crecer. Un amor grande, porque Dios lo hace crecer. Todo lo que se pone en manos de Dios, un negocio, si alguien tiene compañía, se pone en las manos de Dios y que sea bajo la voluntad de Dios, va a crecer. Porque Dios no deja nada pequeño. Lo dice el libro de Job. Aunque tu primer estado haya sido pequeño, el postrero será grande. Ese es el deseo de Dios, que crezcamos en todas las áreas, en el conocimiento, en la sabiduría, en el poder, en el amor de Dios. Para yo crecer tengo que tener más amor por el prójimo, por las almas, tengo que sentir compasión. Porque si yo no tengo amor, ¿para qué quiero el poder? Para empujarme, no, el poder tiene que ser para yo ser de bendición a otros. Tenemos que entender eso. Alabado Jesús. Entonces el amor de Dios también tiene que crecer. Usted no se da cuenta que muchos cristianos tienen años y no tienen amor ni por ellos, menos por los demás. Años en el evangelio. Y tenemos que crecer en el amor de Cristo. Tenemos que sentir compasión por el que sufre. Tenemos que sentir compasión por los demás. De esa forma vamos a ir creciendo cuando nosotros nos preocupemos por ir cambiando, por ser mejores, por tener el amor de Cristo. Cada vez que dame más amor, dame amor por las almas, dame amor hacia ti, yo te quiero amar. Yo no quiero servirte ni seguirte como una religión. Yo quiero vivir enamorado de ti, Señor. Y dame amor por el que no me ama. Ayúdame a sentir compasión por los que no me aman. Ayúdame a amar al que no me ama. Tenemos que entender eso. Alabado Jesús. Vemos, hermano, Pablo no anduvo con Jesús. A Pablo se le apareció el Señor Jesucristo después. Desde el momento en que viene Ananías, se le aparece, Dios le dice a Ananías, vete y ora por Pablo, para que reciba el Espíritu Santo. Desde el momento en que Pablo recibe al Espíritu Santo, empezó a entrar una comunión con el Espíritu de Dios poderosa, con un crecimiento que fue el apóstol con más revelación. Escribió la mitad del Nuevo Testamento. Un hombre que no anduvo con Jesús y tuvo un crecimiento poderoso en Dios, pero se apegó al Espíritu Santo
Y lo primero que hizo, usted se ve que cuando fue Ananías a orar por él, después de que comió y entregó el ayuno de los 3 días, empezó a predicar. ¿Qué te va a dar crecimiento? Predica a Cristo. Porque Pablo se dio cuenta que Jesús vino a morir por las almas. Y dijo, para yo agradar a Jesús, tengo que seguir su ejemplo, tengo que amar las almas. Y empezó a predicar a Cristo. Esa es la clave. Ninguna persona que no predica a Cristo puede crecer. Puedes ayunar, puedes orar, leer Biblia, vigilar, pero si tú no predicas a Cristo, tú no creces. Te está faltando el último, porque fue el mandato de Jesús. Vayan y prediquen mi palabra. No nos está dando no nos dijo, si quieren, mi hijo, vayan, y si no, tranquilo, no se preocupen. Nos dio una orden. Vayan y prediquen mi palabra. Y la iglesia no lo hace. Ni en el trabajo, siquiera su compañera que tiene cerquito le dice, Cristo te ama. Se está perdiendo eso. ¿Cómo va a crecer la iglesia? Se queda enana. Dios no le va a dar crecimiento a una iglesia, que una persona que no se preocupa por los demás. Te va a dar crecimiento cuando tú salgas a tocar puertas, que te preocupes por el prójimo. Entonces Dios dice, este califica para que reciba más gloria, más poder, más bendición. Esa es la clave. Hay poder en Jesús. Hermano, este hombre llegó a ser tan poderoso. No hubo otro apóstol que hable tanto, que predicara tanto como Cristo, como Pablo, perdón. Llegó a ser tanto, a imitar tanto a Cristo, que dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entró una relación tan poderosa con Dios, que es el que te enseña del Espíritu de Dios los 9 dones. Dice, son 9 dones, pero es un solo Espíritu. Te enseña revelaciones profundas, Pablo, porque creció. Toda persona para explicar la palabra tiene que crecer. Si no crece, sus mensajes son enanos. No tienen revelación. No crece la persona. Es necesario que crezcamos para que nuestros hijos crezcan. Si yo como pastor crezco, ustedes van a crecer. Porque estoy hablando cosas reveladas por el Espíritu de Dios. La iglesia tiene que crecer. Tiene que crecer. A eso fue llamada, a crecer. El demonio feo quiere ver una iglesia estancada, paralizada, que no crece. Conformismo. No, hay que rechazar ese conformismo. Hay que rechazar eso. Cristo viene pronto y nos va a pedir cuentas. ¿Qué estás haciendo por mi pueblo? ¿Qué es lo que estamos haciendo para Dios? Nos va a pedir cuentas. Cuando comparezcamos ante Dios, nos va a pedir cuentas. ¿Qué estamos haciendo? Aparte de que no crecemos. Entonces la iglesia tiene que preocuparse, hermano. No es un juego. Si queremos ir al cielo, Dios nos va a demandar. ¿A quién le estamos predicando? ¿Qué estamos haciendo para Cristo? Alabado Jesús. Yo recuerdo cuando entramos con mi esposa, empezamos a tocar puertas. Yo empecé a ver a Dios que entrando en una comunión, empecé a ver a Dios revelándose en sueños, en visiones. Empecé a conocer al Espíritu de Dios. Pero porque Él vio que salíamos a tocar puertas, sin que me dijeran, nos íbamos con mi esposa. Como 10 familias nos ganamos para Cristo. No éramos pastor entrando, luego empezamos a llevar el mensaje. Entendí que ese era el mensaje, esa era la voluntad de Dios, predicar a Cristo. Y la iglesia no se preocupa, hermano. Por eso toda persona que no predica, nunca va a ir a su familia a la iglesia. Porque Dios es justo. Y dice, así como tú no te preocupas por los demás, ni yo me voy a preocupar por los tuyos. ¿Quieres ver su familia en la iglesia? Preocúpate por las almas. Preocúpate por los demás. Y verás si Dios no te va a salvar a tu familia. Te la salva, porque Dios no es injusto. Lo que el hombre sembrar, eso cosechará. Tú siembras amor, vas a cosechar amor. Tú siembras almas, vas a cosechar almas. Alabados en todo lo que sembremos. Necesitamos, hermanos, no se sienta mal. Este mensaje no es para hacerlo sentir mal, es para que usted crezca y se desarrolle y sirva, sea de bendición. Este Pablo, hermano, se enseña la Biblia cómo entró una dimensión tan poderosa con el Espíritu de Dios.
aprendió a entender el cuerpo, el ser humano. Él descifra, dice, que nosotros vivimos en una carne contraria a Dios. Dice, si son guiados por el Espíritu, vivan por el Espíritu. En el libro de Gálatas dice, estas son las manifestaciones de la carne. Cuídense de la carne. Les escribe a los Gálatas. Ningún otro apóstol llegó a entender la vida del ser humano, por ejemplo, que somos seres tripartitos, tenemos cuerpo, alma y espíritu, y que el cuerpo de nosotros es contrario a la ley de Dios. Este hombre creció tanto en el conocimiento de Dios que él sabía aconsejar un matrimonio sin estar casado. Él sabía entender las cosas y te descifra ahí, cosa por cosa, las manifestaciones de la carne. Y estos son los frutos del Espíritu. Cuídense, le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo. Mira lo que opera en la carne. Y la iglesia no ha madurado, no ha entendido que si no se mete con Dios, con todo su ser, Satanás lo derriba. Tenemos el enemigo más grande con nosotros mismos, que es la carne de nosotros. Usted vea las manifestaciones de la carne, los frutos de la carne, es toda maldad. Y en esa carne vivimos. Pura maldad y en esta carne. Pleitos, contiendas, chismes, idolatría, todo envidias, celos, maldad, toda maldad. Eso, en esa carne vivimos todos. Y no buscamos a Dios, no oramos, no ayunamos, no vigilamos. Esta carne nos destruye. Y por eso se ha metido tanto el diablo en las iglesias. Ha destruido pleitos. Entonces necesitamos entender, para crecer no necesito yo ser pastor. Necesito tener comunión con el cielo. Llorarle a Dios, apegarme al sabio, para que me dé de su sabiduría y me haga entender el mundo espiritual. Mucha gente, yo me hago pastor y ya voy a crecer. No, los títulos no te dan crecimiento. Conozco pastores que no han sido formados por Dios y no crecen. Si el pastor no lo formó Dios, lo que va a crear son niños, puro niño pequeño, puro nanito, porque él quedó así. Entonces la persona tiene que crecer. Cuando ya crece, Dios dice, tú calificas para un ministerio. Cuando Pablo creció, Pablo fue alcanzado en Hechos capítulo 9. En Hechos capítulo 13, dice el Espíritu Santo, apártame a Pablo y a Bernabé, porque los voy a mandar con los gentiles, ya están preparados. Primero Dios ve si la persona creció. Dios no te va a enviar a un lugar a donde algo que tú no estás capacitado. Pero para tocar una puerta, todos estamos capacitados. Para decirle a una gente, Cristo te ama, mira, te vengo a hablar de Cristo. Eso lo podemos hacer todos. Entonces, quiero que entendáis, porque mucha gente, hermano, así de gente está haciendo pastores para crecer. Y no crecen. Porque el crecimiento lo da Dios, no el título. Cuando Dios ve que tú entregas a Él, Dios ve tu corazón, ve que va desarrollando, entonces dice, tú calificas. Y ya Dios da el ministerio. Dios da los llamados, no los hace el hombre. Y entonces la persona va preparada porque fue formada por el Dios del cielo. Ya creció, se desarrolló. He visto personas con ministerio que han dado a luz y el niño se muere. Porque cada persona, cuando tú das a un ministerio, das a luz para cuando Dios te llama a un ministerio, das a luz a un bebé. Y el bebé se muere si la persona no está madura. Cuando yo vi, mi esposa, cuando Dios me llamó, dijo, yo vi cómo dabas a luz a un bebé, un boy bien grandote, pero yo como no tenía mucha revelación, no conocía. Hasta dije, la sangre de Egipto reprenda al diablo. Pues entendí que era espiritualmente, era un ministerio. Pues vi cómo el niño creció. Cuando ya el niño era un joven, tú me dijo, estás preparado para el ministerio. Cuando tú vas madurando en el mundo espiritual, tú conoces el mundo espiritual, tú sabes cómo te conduces. Dios te prepara. Sabe que el mundo tiene que conocer la iglesia. El crecimiento es como tú vas conociendo el mundo espiritual. Eso es lo que te da crecimiento, el conocimiento. También, por ejemplo, si una persona, Dios la llama a un pastorado, la persona tiene que crecer en el llamado que Dios le hace. Tiene que crecer en el área que Dios te pone. Un levita tiene que crecer como levita. Todo en el área que Dios te pone tienes que crecer. Dios no te llamó a estancarte, a estar sentada nomás, pasan los años, viene Cristo y es sentado en la misma silla.
hasta ya la conocen. Vayan a traerse otra alma, que le siéntase al lado a alguien, vaya a rescatar un alma en el nombre de Jesús. Gánese. Cuando usted crece, usted entiende esto y no necesitan que le digan, vete a predicar. Tú cuando vas creciendo, tú te das cuenta de la necesidad que hay afuera y tú llevas el mensaje. Cuando una persona no crece, se topa con un testigo y lo calla, no sabe ni Biblia. El testigo de Jehová lo cayó, lo agarra y el cristiano no creció. No lee la Biblia, ¿cómo va a crecer? No ora. Hermano, tenemos que preocuparnos, crecer en el conocimiento de la palabra. Tenemos que conocer la Biblia, tenemos que conocer a Dios. Tú no puedes amar a alguien que no conoces. Para tú amar a Dios, tú tienes que conocerlo, tienes que oír su voz. No es que lo vas a ver, pero sabes cómo habla, sabes cómo se manifiesta, vas conociendo sus manifestaciones y su voz, cómo te habla. Es el Señor me está hablando aquí. Cuando tú vas madurando, tú llegas a un lugar y aquí está el Espíritu Santo. Inmediatamente lo percibes, no lo miras, lo percibes con tu espíritu. Percibes a la presencia de Dios, así como percibes donde hay un demonio, aquí hay un diablo feo metido. Percibe, porque la madurez espiritual te hace discernir, entiendes. Pero cuando la persona no madura, todo lo que le dice lo acepta. Tenemos que madurar, tenemos que crecer. Nosotros, no por lo que nos dicen, sino nosotros mismos tenemos que entrar en la comunión con el Espíritu de Dios. Tú tienes que anhelar crecer y tener una comunión directa con Dios. En tu casa, te arrodillas, tú sabes contactarte con el jefe. En la iglesia, donde sea, tú sabes conectarte. Ese es el crecimiento espiritual, donde la iglesia tiene que aprender a conectarse con Dios. La unción tiene que crecer. La unción de la persona, así como David fue ungido la primera vez como jovencito, después fue otra vez ungido hasta la tercera. La iglesia la ungió el Señor Jesucristo. Dice que le sopló y recibieron el Espíritu Santo. Después sopló otra vez el Espíritu de Dios directamente. Después volvió a soplar tan fuerte. La iglesia fue extendida, recibió toda la unción. La unción que la iglesia tiene que anhelar es la unción apostólica. Pablo llegó a recibir esa unción apostólica grande. Alabado Jesús, se esforzó por llegar a ese nivel. Si nosotros no llegamos ahí, pero por lo menos lo más que podamos, anhelarla, anhelar el poder de Dios. Si no lo anhelamos, el Espíritu Santo no viene. Viene a la iglesia usted y se está durmiendo, está platicando. ¿Qué le va a tocar Dios? Está la alabanza y la iglesia muy indiferentes. Venimos a recibir, a procurar conectarnos con Dios, anhelar más de Dios. Eso tiene que crecer. Cuando la unción crece sobre ti, los endemoniados que hay en tu casa, gentes que no quieren saber de Cristo, que te rodean, van a ser libres, porque la unción que cargas los va a liberar. La unción que David por eso se preocupó. David se preocupó de ser lleno porque los endeudados, los emproblemados que caminaban con él fueron bendecidos. Cuando nosotros crecemos en el poder de Dios, los que nos rodean son bendecidos, porque la unción que cargamos bendice a los que nos rodean. Anhela la gloria de Dios, anhela crecer, anhela en la iglesia, por favor, póngase de pie. Bendito el Espíritu Santo. Tú verás cambios si tú anhelas, si tú entendiste esta palabra y te preocupas por anhelar la gloria de Dios, por llorarle a Dios. Si tú no has recibido el bautismo, dile: yo quiero ese bautismo y quiero más. No nomás de hablar lengua, llenarnos más. La lengua es un principio del bautismo, pero tenemos que llenarnos de gloria. La gloria de Dios es la que nos hace fuertes, la que nos da sabiduría. Padre, gracias por tu palabra. Te ruego, Espíritu Santo, que esta palabra entre en el corazón de tu iglesia. En mi vida también me des más de ti, Señor. Anhelo más de ti. Póngase todo el pueblo de pie con sus manos al cielo. Dígale: mi Señor, ven sobre mí. Ayúdame a entender. Yo quiero que me des más gloria, más poder, y que cuando me estés procesando
yo entienda que es un proceso tuyo y no retroceda. Dame la fuerza para que en el proceso yo no retroceda, sino que avance, entendiendo que los procesos son los que me van llevando a una nueva dimensión. Hoy declaro en el nombre de Jesús, basado en el mensaje que Dios me dio, que la gloria de Dios se aumenta sobre esta casa y sobre los que nos miran. En el nombre poderoso de Jesús, recibe más gloria, recibe más sabiduría, recibe más poder, recibe más amor de Dios. En el nombre de Jesús, yo declaro que esta iglesia y este pueblo que está aquí, los que nos miran, avanza, se dimensiona en el nombre de Jesús a otro nivel de gloria, de poder. En el nombre de Jesús, para la gloria de nuestro Rey. Amashete kima sohala yakanda rabasaya. Irakanda raiba soto loiba sole vendo lobo sai kima. Rababababababa. Hermana Peta, reciba ese fuego del cielo. Esfuérzate, hija, te dice, esfuérzate, esfuérzate. Yo te quiero ungir fuertemente. Shimalaya kanda la basut. Lingalakate y lavan, shelebe lebe kinda la lavan. Y rabababababas. Una unción fuerte se está apoderando de usted, hermana Lupe. El Espíritu de Dios se está metiendo fuerte. Siga llevando el mensaje, porque eso le va a traer un crecimiento espiritual. Vicky, recibe un abrazo de Dios, hija. Hay un fuego que te está rodeando, hija. Recibe, Vicky, la presencia del Espíritu Santo. Reciban fuego de Dios, fuego que los empodera, fuego que los empuja hacia otro nivel de gloria en el nombre de Jesús. Rebaso calabazaya. Si esta palabra entra en tu corazón, si esta palabra sientes el fuego de Dios, tú te vas a dimensionar. Si esta palabra entra a tu espíritu, tú te vas a dimensionar, porque esta palabra entró a tu corazón y a tu espíritu. Shema, leiva, canda, lava, saya. Y rabando lobo, solo voy te lima laizo. Y rabando robo, bobo, kendo, robo, bo. Mano Víctor, siento un fuego de Dios sobre su cabeza. Shema, cato, robo, saya. Shama. Fuego, rebebe, solo bobo, bobo, y rabababababababaso, rababababababa, shete, rebebe, y ramamamansa, rababasaya. Recibe fuego de Dios. Hay un fuego sobre ti. Hay un fuego de Dios sobre ti. Shekamakato, robosaira, bashanda. Recibe fuego de Dios. Se rompen cadenas del diablo que quiere atacar tu cuerpo. Todo ataque del diablo que quiere robarte la paz se va en el nombre de Jesús. Rebashata, ahí está Dios abrazándote, hija. Dale libertad. Hay un fuego de Dios arropándote. Recibe paz en tu corazón. Toda brujería se va de tu casa en el nombre de Jesús. Todo demonio que se ha levantado contra tu vida se va en el nombre de Jesús. Shemara bababababakanda. Dale libertad, Dios te está abrazando. Ataque del diablo se va de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Todo ataque del diablo se va de tu cuerpo en el nombre de Jesús. Los bendigo. Los cubro con la sangre de Cristo. Los cubro con la sangre de Cristo. Reciba más de Dios. Bendigo tu iglesia. Los cubro con la sangre de Cristo Jesús. Anda rima soy cababababasai. Y usted depende, hermano. Este mensaje me lo dio Dios. Pero usted tiene que abrir el corazón. Si usted no le abre el corazón, Dios no se mete. Dios no se mete, Él toca. Y el que abre el corazón, el Señor se mete. Él se mete donde hay hambre. Él se mete donde lo anhelan. Él se mete donde hay un pueblo sediento por su presencia. Si no hay esa hambre, no se mete. Reciban el amor del Padre. Los bendigo en el nombre de Jesucristo. Los cubro con la sangre de Cristo. Yo quiero que todo el pueblo de esta casa y ustedes que me miran renueven sus votos con Dios. Dígale a mi Señor: hoy renuevo mis votos con usted. Reescribe mi nombre en el libro de la vida. Y si nunca lo ha hecho, dígale: escribe mi nombre, mi Jesús. Que no se borre, séllalo con tu sangre. Y si esta noche levanta la iglesia, levántame, no me dejes.
Yo te pido que me perdones, Señor, porque sé que no te he buscado como tú mereces. Perdóname. Perdona mis rebeliones, que yo las reconozco. Y aún de lo que no me doy cuenta, perdóname. Borra mis rebeliones. Ten piedad de mí, conforme a la multitud de tus piedades. Crea en mí un corazón limpio y un espíritu recto. Lléname de tu presencia, mi Señor. Yo te necesito, dígale. Yo te necesito, Espíritu Santo. Toma mis cargas, Shema Kanda la Basaya. Y Rababababababasaya. Shema, reciba la paz del Espíritu Santo. Reciban el gozo de Dios. Los bendigo, los cubro con la sangre de mi Cristo. Reprendo todo demonio que quiera atacar sus vidas en el nombre de Jesús. Shengarakata la Basaya, babababaikia. Bendigo tus hijos, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Sherebekanda, Basaya, babababaikia. Y rabababababakanda, bendigo a tu sierva, Shabababababaikia. Abasheterebekanda, y está el Señor sobre usted abrazándola. Hay un fuego que la está arropando. Rebesheterebekanda, bendigo a tu sierva. Quiero saber más de En el nombre de Jesús. cuán buen alfarero. Gloria a Jesús. Damos gracias a Dios por su palabra, por su presencia. Voy a dar una pequeña enseñanza para la casa. Gloria a Jesús. Denle un fuerte aplauso.